Moró, Leopoldo, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿cómo andás, Gallego? Bien, un gusto en escuchar. Un poco consternado con este video que ayer circuló por todos lados y este armado de causas para detener sindicalistas, ¿no? No me quiero quedar solamente con el tema de la Gestapo, que me parece algo bochornoso, vergonzoso, y en cualquier parte del mundo estaría preso quien lo dice, pero, digamos, es la prueba cabal del armado de causas de la mesa judicial. Así es, la mesa judicial filmada en pleno funcionamiento. Vos viste que, bueno, además vos lo sabés porque transitas el periodismo hace muchísimos años. La palabra tiene fuerza, pero la palabra junto a la imagen tiene muchísima más fuerza. Mucha más fuerza. Y bueno, ahí lo que se filmó es una mafia en una reunión, como si hubieran sido jefes mafiosos de distintos clanes en pleno funcionamiento. Y haces muy bien en diferenciar la palabra Gestapo del resto de los hechos que ocurren en ese video. En primer lugar, porque efectivamente esa palabra Gestapo merece ser desagregada para repudiarla, para contarle a la gente más joven que seguramente no lo sabe qué era la Gestapo. La Gestapo era la policía política de Hitler, que perseguía no solamente a los opositores por razones políticas, sino que hacía persecución racial a los judíos, a los gitanos, a los homosexuales. Es decir, instaló un método en el mundo que concluyó con el genocidio más grande de la historia. Pero más allá de descalificar, de repudiar esa expresión y a quien la manifestó, también hay que poner el ojo en los otros aspectos de la reunión. Por ejemplo, hay que poner el ojo cuando ahí se dice, bueno, tenemos que preconstituir prueba. ¿Qué significa eso? Tenemos que juntar elementos, pruebas, porque ya tenemos un acuerdo, lo dicen textualmente, con fiscales, con el procurador, refiriéndose a Contegrán, que es el jefe de los fiscales en la provincia de Buenos Aires, con jueces, porque ahí está el armado de causas judiciales que han terminado con personas, con ciudadanos presos por el invento de esas causas que se estaban pergeñando en esa reunión. Y en esa reunión tenés varias patas. Tenés la pata del gobierno de Vidal, representada por este ministro y otro ministro que estaba allí, y un senador provincial, y el subsecretario nada más y nada menos que de Justicia de la provincia. Tenés la pata de la AFI, que era la que estaba ahí presente coordinando la reunión, y que seguramente era la que estaba aportando su experiencia en el espionaje ilegal. Bueno, la presencia de Stefano, que era el director de jurídicos, es muy importante, muy elocuente, porque además aparecen otras causas, armando causas judiciales, como por ejemplo la que armó contra los Moyano, donde llegó a la caradurez llevarle al juez de la causa, Carsoglio, la sentencia escrita a pedido de Macri, como le declaró en su momento Carsoglio, para meter preso a los Moyano. Y además hay que también recordar que esto se complementaba en el caso de la provincia de Buenos Aires con el cableado de cárceles que se hizo en la provincia de Buenos Aires. Y por último tenés la otra pata, la que está siempre menos visible, lo estuvo en la dictadura, pero que existía, que es la pata de los empresarios. Sí. Eso tampoco hay que dejarlo de lado. No, porque acá todos son cómplices. Claro, porque los empresarios estaban sirviendo de eso. Es más, en un momento dado les aconsejan que quiten, por ejemplo, el beneficio de las viandas a los trabajadores de la UOCRA para que provocarlos, así van al paro, y cuando van allá al paro, entonces empiezan las denuncias por coacción, amenazas, por impedir el desarrollo de las actividades laborales, etcétera. Y los tipos dicen con todo gusto, sí, bueno, nosotros vamos a avanzar por ese camino, vamos a mandar las notas que efectivamente después mandaron, denunciando supuestos aprietes, etcétera, etcétera. Pero la misión de los empresarios era actuar de agentes provocadores. Bueno, pero fíjate que hay un empresario de la Cámara de Construcción que le presenta a Villegas, pocos días después, un documento con estas denuncias. O sea, fueron los cómplices ideales para intervenir la UOCRA, por ejemplo. Absolutamente. Y además, por supuesto, no solamente hablaban de la UOCRA, y en esa reunión también hablaron de los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, de los empleados de la petroquímica, seguramente ellos estaban refiriendo a las petroquímicas que están en la zona de Ensenada, La Plata,
pareciera que la reunión tenía como principal objetivo el tema de la UOCRA, pero además no dejaron pasar la oportunidad de decir que que había que destruir, la famosa frase, ojalá hubiera tenido una Gestapo para destruir los gremios en general. Ahora, lo que es increíble de todo esto no es solamente el impacto que causa ese video que vaya a saber quién filmó, aunque todos sospechamos que fue la AFI, y además para qué lo filmó, ¿no? Probablemente para mantener extorsionados a los empresarios, o tal vez extorsionar al gobierno de la provincia de Buenos Aires diciéndole, ustedes están haciendo lo mismo que nosotros, o tal vez porque la impunidad da para esas cosas y después les ocurre lo que les ocurre, como que se olvidan ahí el video y aparece en una tarea de carácter técnico que era recuperar discos para ser reutilizados. Pero bueno, más allá de cuál haya sido la razón de la filmación, lo concreto es que además de todo esto hay que tener presente, en primer lugar, por lo menos ocurrió hoy, los grandes medios de comunicación, ¿qué hacen frente a estas cosas? Nada. Las ignoran. Claro. Las ignoran. Porque la idea es que se invisibilice. Claro, como método para invisibilizar. Lo que está hablando de la complicidad de esos medios también en todo esto que está ocurriendo. Ahora, digamos, acá, ¿cuál va a ser el rol con Tegrán? ¿Hasta cuándo va a seguir siendo fiscal? Porque realmente es algo patético, porque él aportaba a los fiscales, la AFI, la investigación, o sea, estaba todo armado, todo se aportaba, los testigos, estaba todo armado. Ahora, ¿van a seguir Garmendia en sus funciones, con Tegrán? Porque sigue siendo el jefe de los fiscales. Así es, lo que pasa es que ellos tienen todavía una trinchera, un lugar, una cueva que los protege, que es Comodoro Pi. Como quedó demostrado precisamente la semana pasada, cuando de manera desfachatada, ejercitando el prevaricato como nadie lo ha hecho en Argentina, 2 jueces de Cámara dijeron que no había espionaje ilegal, o mejor dicho, no había asociación ilícita en el ejercicio del espionaje ilegal, sino que eran cuentapropistas. Y desprocesaron a Rivas, a Magdalani, a De Stefano, que es uno de los participantes de esta reunión que se conoció ayer, con la curiosa teoría de que había un grupo de tipos que se dedicaban por sí mismos a llevar adelante espionaje ilegal, cuando abundan, sobran las pruebas sobre la existencia de un plan sistemático organizado desde el aparato del Estado y con los recursos del Estado de espionaje ilegal y persecución política, que ahora, con este video queda plenamente corroborado. Es decir, el fallo de Bertucci y de Llorens, ese fallo vergonzoso de 2 tipos que además no podían haber intervenido en la causa. El propio Llorens, porque estaba involucrado en la causa, Claro. intervino igual. Entonces, ese es el problema. El problema es que la impunidad hoy se las garantiza la justicia de Comodoro Pi. ¿Qué está haciendo la justicia de Comodoro Pi? Lo mismo que hizo la dictadura militar cuando se retiró. Cuando la dictadura militar se retira, dictan una ley de autoamnistía. De acuerdo. Que después deroga Alfonsín apenas asume. Bueno, acá ¿qué hacen? La autoamnistía la dictan con fallos judiciales. En Comodoro Pi. En Comodoro Pi. En Comodoro Pi. Ahora, por eso se llevan todas las causas a Comodoro Pi, porque ahí está la banda. Ahora, y Juan Pablo Alan, que todavía es senador provincial, Julio Garro sigue siendo intendente de La Plata, y son cómplices por silencio, o por omisión, porque cualquier político lo hubiera denunciado esto. No, fueron partícipes activos, como quedó demostrado en esa reunión de esta organización. Ahora, volvamos al caso con Tegrán, digamos. Con Tegrán, en cualquier país normal del mundo ya habría renunciado como mínimo y estaría procesado. Pero te reitero, ellos trabajan con la tranquilidad que les da el hecho de saber que todas estas denuncias, todas estas causas, si pasan a Comodoro Pi, los limpian. Entonces,
Yo estoy seguro que ahora están pensando cómo llevar la denuncia que hizo la interventora de la AFI, que recayó en un juez que se llama Ernesto Treplac de La Plata, cómo hacen para sacársela. Acordate lo que te digo, dentro de 24 o 48 horas te vas a enterar que alguno de los abogados de estos tipos se presentó pidiendo el pase a Comodoro Pi. No tengas ninguna duda. Leopoldo Alfredo Casado, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Yo, a nivel internacional, podría trazar un paralelo, aunque eran mucho más prolijos, con todo el espionaje fenomenal montado en Perú durante la época de Fujimori por Vladimiro Montesinos, ¿no? Pero mucho más prolijos, porque no sabemos el alcance de las cosas que pueden llegar a aparecer, ¿no? Todavía. Si recordamos el antecedente de Macri ya espiando cuando era jefe de gobierno, ¿no? De la ciudad. Absolutamente. Lo que pasa es que tenemos que tomar conciencia, aunque nos cueste, porque es duro aceptar como sociedad que nos ha ocurrido. Tenemos que tomar conciencia de que a partir del 2015 el Estado fue cooptado por una mafia. Cuando nosotros decíamos esto, parecía que queríamos novelar la política, hablando de las mafias. Pero nada más lejos de eso. Esto es una mafia que ha funcionado antes de llegar al Estado con la lógica de mafia, y después que llegó al Estado ya transformó eso en una política de Estado. ¿Y cuál es la característica de la mafia más esencial? Transformar lo que es ilegal en legal, intentar transformar lo que es ilegal en legal. Bueno, esto es lo que ayer estuvimos viendo, por ejemplo, en el video, y en todas las actividades y en todas las cosas que llevó adelante el macrismo, tanto en el plano de la política, en el caso del espionaje ilegal, como en el plano de la economía y tantos otros. Es un grupo mafioso que se apropió de la conducción del Estado a partir del 2015. Leopoldo, te mando un abrazo enorme, gracias. Chao, que les vaya muy bien. Un abrazo grande.